Esta es nuestra sesión número 4. Al finalizar la misma, vamos a darles algunos anuncios respecto a la dinámica del grupo. Y por lo pronto vamos a iniciar con el tema del día de hoy que les comentaba, es el enfoque formativo de la evaluación. Mucho se habla dentro de los centros escolares, dentro de las supervisiones y todas las instancias educativas precisamente sobre evaluación. Y en este caso vamos a enfocarnos en el documento que habla precisamente del enfoque formativo de la evaluación. Vamos a identificar algunos puntos principales relacionados con lo que implica una evaluación, lo que significa la evaluación, cuáles son los tipos de evaluación y cuáles son las finalidades de la misma. A partir de estos conceptos que podamos revisar, entonces vamos a realizar algunos análisis, también algunos ejemplos que ustedes pudieran encontrarse dentro del examen. Porque si bien es cierto, es muy complicado o es poco común, mejor dicho, encontrarse preguntas textuales sobre evaluación dentro del examen, pero la realidad es que sí existen estas preguntas relacionadas con lo de la evaluación. ¿De acuerdo? Antes de hablar de la tipología de la evaluación, pues tendríamos que definir, de acuerdo con los lineamientos establecidos, de acuerdo con los documentos que emite la Secretaría de Educación Pública, qué es la evaluación. En este caso, nos establece que la evaluación de entrada es un proceso. Esto nos lleva a que un examen por sí solo no es una evaluación, es parte de, pero no es una evaluación como tal, no en toda la extensión de la palabra. Aquí estamos hablando de evaluación educativa. ¿Por qué se hace esta distinción? Bueno, porque la evaluación puede aplicarse en distintos rubros, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la evaluación educativa. Y los documentos nos dicen que la evaluación educativa es un proceso integral que debe de ser sistemático y que a través de este se recopila información de manera metódica, rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo determinado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a aterrizar en algunos ejemplos concretos. Y como ustedes pueden ver, esta es la definición que a la fecha está vigente. ¿Por qué? Porque está contenida en los documentos que vamos a revisar para el examen y que son válidos para este. Ahora, una vez que identificamos que la evaluación educativa específicamente es un proceso que no quiere, que es decir, que no está sesgado a un solo paso, a un solo instrumento, entonces aquí tendríamos que hablar también de qué es lo que implica esta evaluación y por qué, de acuerdo con los documentos de la Secretaría de Educación Pública, esta concepción es la más adecuada para los procesos educativos. Ahora, una vez que ya vimos evaluación educativa, si ustedes se fijan, se va concretando un poco más. La evaluación educativa aplicaría para todas las instancias que tienen que ver con este ámbito, con este aspecto. Si ya hablamos entonces de la evaluación de los aprendizajes, entonces aquí nos dice que esta evaluación son el proceso o los procesos que permiten obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos y alumnas a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje. Aquí, si ustedes se fijan, si ustedes pueden observar, ya hablamos de un proceso, sí, sigue siendo un proceso, pero está más concretamente relacionado con los aprendizajes. Esto nos lleva entonces que la evaluación que se debe de llevar a cabo dentro de las escuelas, dentro de los grupos escolares, no puede tomar algunos aspectos, por ejemplo, como son el uniforme, la conducta, porque estamos hablando de evaluación de los aprendizajes. Y si hablamos de evaluación de los aprendizajes, ¿en qué ámbito o en qué aspecto le abona el hecho de que se asigne un puntaje o un porcentaje de la calificación final al aspecto, por ejemplo, del uniforme, de la asistencia? Si con estos elementos difícilmente o tal vez ni siquiera es posible identificar si se adquirió o no se adquirió el aprendizaje por parte de alumnos y alumnas. Y además, esta evaluación de los aprendizajes, como lo dice la acepción, también tendría que brindar retroalimentación porque de esta manera abordaríamos este proceso. Si lo dejamos únicamente en asignar un número, un nivel de desempeño o nada más en identificar hasta dónde llegaron y se queda ahí, entonces estaremos hablando probablemente de una medición, más no de una evaluación, porque esta debe de tener una retroalimentación para complementar el proceso.
Y al tratarse precisamente de un proceso, pues entonces hablamos de que esta debe de tener un carácter formativo, es decir, que se lleva a cabo en todo momento. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver las modalidades, vamos a ver los tipos y vamos a ver las opciones y finalidades que tenemos respecto a esta evaluación. Ahora, toda esta cuestión que hablamos de evaluación no es un proceso separado de la enseñanza y el aprendizaje, es parte de ese mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, tendremos que identificar cuáles son las diferencias entre varios conceptos que regularmente utilizamos o confundimos con la evaluación. En muchas ocasiones hablamos de evaluación o decimos que es evaluación, pero en realidad estamos hablando de otras categorías como pudieran ser medición, estimación, calificación o acreditación. El proceso evaluativo como tal tiene sus orígenes allá en los años 50, cuando el autor de apellido Tyler empezó a aplicarlo como una medición en el ámbito empresarial para identificar cuáles áreas de dichas empresas pudieran ser perfectibles o ser mejoradas precisamente para eso, para tener una mejor y mayor producción, pero es del ámbito empresarial. Por tanto, la medición es asignar un valor numérico u obtención de un puntaje. La estimación es emitir un juicio con base en evidencias y asignar una calificación. Esto también pudiera ser. Después tenemos a la calificación, que es la expresión cualitativa o cuantitativa del nivel de desempeño. Puede ser destacado o puede asignarse de igual manera con un número, 8, 9, 10 o dependiendo el número que se vaya a asignar. Y para el caso de la acreditación, en esta situación sería decidir si el alumno o alumna accede al siguiente grado o nivel educativo. Todo esto con base en evidencias. Si hablamos entonces de asignar un valor numérico, podemos decir que es parte de la evaluación, sin embargo, por sí solo no es la evaluación. Estos 4 aspectos que les acabo de mencionar deben de ser considerados precisamente en el proceso evaluativo, más no de sectorizar con una o con otra. Si ustedes nada más miden, entonces hace falta todo un complemento de aspectos y procesos para que pueda convertirse en evaluación. Si ustedes a lo largo en este caso tetramestre o a lo largo del ciclo escolar, lo único que hacen es aplicar el examen y a ese examen le asignan un número y al final promedian el número de exámenes, la calificación que sacaron, entonces estamos hablando precisamente de calificar. Pero en este caso tampoco es evaluar, porque nos estamos limitando a eso. Y en el caso de la estimación y la acreditación aplica la misma situación. Si solo se aplica uno de estos procesos, entonces no es evaluación. Únicamente sería del que estemos hablando, pero no es en sí evaluación. Ahora, la evaluación desde un enfoque formativo tiene varios aspectos a considerar y que tienen que necesariamente estar presentes si es que estamos hablando de una evaluación con enfoque formativo, desde un enfoque formativo. Primero, el propósito de toda evaluación educativa, de toda evaluación de los aprendizajes, siempre tiene que ser la mejora, ¿sí? Y esta mejora se va a dar a partir de la toma de decisiones. Cuando yo evalúo, cuando yo recopilo datos, cuando yo analizo, hago juicios de valor respecto a los datos que estoy recopilando, respecto a las evidencias, entonces todo eso me tiene que llevar a tomar decisiones. Y esas decisiones tienen el propósito de mejorar. Si no existe este carácter de toma de decisiones y no hay una mejora, entonces no es una evaluación. Un ejemplo concreto es el examen de diagnóstico o los instrumentos de diagnóstico que se aplican al inicio del ciclo escolar, por citar nada más un ejemplo que es lo que tenemos en puerta. Pero si ustedes están realizando este proceso de aplicar un examen, de observación, de todo esto, pero nada más es porque se lo solicitan las autoridades educativas y se queda ahí guardado, entonces no es una evaluación, porque no les está sirviendo para tomar decisiones y tampoco les está sirviendo como punto de partida para la mejora. Además de esto, la evaluación desde el enfoque formativo regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en determinado momento en el proceso tendremos que detenernos a analizar las evidencias que tenemos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos, estamos dejando la evaluación o a la medición únicamente al principio y de ahí no lo volvemos a considerar hasta que termine el ciclo escolar, entonces no hay una regulación en este caso del aprendizaje.
Lo que estamos haciendo es yo como docente, yo como directivo, yo como ATP, como supervisor o supervisora, lo único que estoy haciendo es establecer una ruta de acción sin tomar en cuenta que muchos factores pueden intervenir para que las acciones que yo tengo planteadas, que yo tengo planeadas, tengan éxito o no lo tengan. Y si nos vamos así nada más sin analizarlo, entonces no hay una regulación del proceso de enseñanza. Más bien hay un proceso únicamente de enseñanza en el que no nos aseguramos o no volteamos a analizar para ver si en realidad se está generando el aprendizaje. Ahí aplicaríamos esta educación verticalizada, donde nada más yo establezco mis clases, mis acciones, y ya si aprenden o no, eso no me interesa. Pero bueno, ahí hablaríamos precisamente de ese punto. Luego, el proceso, es más importante que el resultado. Al menos hasta ahora, en el programa de estudios vigente, que es el 2011 y el 2017, se establece también esta característica. El proceso es más importante porque el resultado, a final de cuentas, debiera ser consecuencia de que se está realizando de buena manera el proceso. Además de que al ser formativo, no se le puede dar mayor importancia a la calificación final o al producto final, porque de ello dependen muchas otras circunstancias. De igual manera, nos debe de brindar información que también debemos de comunicar, ¿de acuerdo? Si yo estoy llevando a cabo un proceso de evaluación con mi grupo de un proyecto determinado, el grupo tiene derecho a conocer esa información que surge a partir de la evaluación que estoy realizando, ¿sí? Yo estoy evaluando como docente, tengo datos, tengo elementos para realizar una evaluación, entonces también tengo que comunicarlos porque es parte de la retroalimentación. Si yo me quedo nada más con esa información y les entrego nada más sus calificaciones, entonces nuevamente no estamos hablando de evaluación, estamos hablando de calificar, porque yo me estoy quedando con los datos y no los estoy compartiendo. De igual manera, debe de tener esta función de carácter pedagógico y social. ¿Qué quiere decir? Que las actividades, los proyectos, los productos que se generen o la información que se genere a partir de esta evaluación, no necesariamente tienes que hacerla nada más él o la docente. Deben de participar también alumnos, alumnas, algunas otras personas que estén en la escuela, a lo mejor un docente de otro grupo, y todo esto que estamos realizando se tiene que socializar, porque al final de cuentas, si no tenemos los parámetros claros para la evaluación desde el principio, entonces las actividades y los resultados de la evaluación pueden tornarse ambiguos y perder validez. Entonces, en este caso, se tiene que socializar tanto los planteamientos para evaluar desde el principio, los instrumentos, los propósitos que se persiguen, y además, al final también se tiene que socializar, es decir, dar a conocer y corroborar y pues sí, analizar estos resultados también. En cuanto a las funciones de la evaluación, aquí el documento establece dos. Y aquí es muy importante también detenernos a revisar un poco la cuestión de lo que dice el documento y de cómo a veces vienen planteadas las preguntas. Porque literatura, bibliografía en cuanto a evaluación, hay muchísima, ¿sí? Y ustedes van a encontrar hace poquito el libro de Ravela, a lo mejor evaluación desde un enfoque distinto, desde un enfoque crítico, desde un enfoque más conductista. Hay muchísima literatura. Pero para el examen específicamente, ustedes tendrán que concentrarse, únicamente en los documentos que vienen ahí establecidos. Porque de lo contrario, corren el riesgo de mezclar documentos desde otros enfoques teóricos y confundirlos con los documentos que se proponen o se establecen, mejor dicho, para el estudio, para el examen. Ahora, en el documento que está ahí en la bibliografía, las funciones de evaluación las clasifica en dos, en la función pedagógica y la función social. En el caso de la función pedagógica, aquí hablamos de identificar las necesidades. Las necesidades, desde luego, mías como docente para evaluar, pero principalmente las necesidades de aprendizaje. ¿De quién? De niños, niñas y adolescentes. Y esto nos tendría que llevar precisamente a orientar el desempeño docente. Si yo identifico esas necesidades, entonces yo como docente tengo que identificar también cuáles son las carencias que tengo, las oportunidades, las áreas de oportunidad, pero también las fortalezas. Posteriormente, a partir de todo eso que ya identifiqué, de orientar el desempeño docente, entonces tendría que realizar ajustes. Si no lo hago, entonces me quedaría a la mitad de camino.
En el caso de la función social de la evaluación, pues aquí se trata de crear oportunidades para seguir aprendiendo, se trata de comunicar esos resultados que surgen a partir de la evaluación y también calificar y describir sin proponer es insuficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo califico y digo, es que aquí te sacaste un 6 porque tuviste mal estas actividades del proyecto y hasta ahí lo dejo. Pero espérame, eso no es retroalimentar, nada más te estoy diciendo en que te equivocaste. O si me entregan el cuaderno con una actividad y le pongo muy bien, o le pongo corregir, pues sí, pero ¿qué es lo que tengo que corregir? Si no propongo ese intercambio, ese diálogo entre las y los estudiantes y yo como docente, y esto hablando específicamente de docentes frente a grupo, porque estos procesos de evaluación se pueden dar en otros ámbitos educativos. Pero hablando concretamente de un salón de clases, si yo no propongo ese diálogo, si no tengo la apertura para escuchar los argumentos del por qué están realizadas así de tal o cual manera las actividades, entonces no estoy propiciando un ambiente para seguir aprendiendo. Lo que estoy haciendo es únicamente propiciando que den respuesta a lo que yo quiero saber o a lo que a mí me gusta que me digan, ¿sí? Entonces, si nada más hacen eso de poner un número o de ponerle muy bien o corrige, nos quedamos en el ámbito de calificar y describir. Si no proponemos todo eso que les acabo de comentar, entonces no es suficiente. No estamos hablando de una evaluación. De igual manera, en este caso, hay ciertos momentos de la evaluación. Al ser un proceso, pues bueno, no significa que es un proceso y ya no hay nada más. Este proceso de evaluación tiene ciertas clasificaciones, cierta tipología. En este caso, hablamos de la evaluación inicial, la de proceso y la final. Para el caso de la evaluación inicial, esta se da al inicio de un ciclo escolar. Y aquí, mucho ojo, compañeros y compañeras, porque a veces creemos que la evaluación inicial es únicamente la diagnóstica, que así le nombramos al inicio del ciclo escolar, y después entonces ya hablamos de otro tipo de evaluación, y no es así. La evaluación inicial, que también a veces se conoce como diagnóstica, se realiza al iniciar un proceso. Aquí podemos hablar, el ciclo escolar es un proceso, ¿sí? Un periodo, un trimestre pudiera ser un proceso también, no pudiera, es un proceso. Y ahí también ustedes podrían aplicar la evaluación inicial. Un bloque, un aprendizaje esperado, una actividad, un día de trabajo, también puede involucrar una evaluación inicial porque están iniciando un proceso, ¿sí? Los procesos, la temporalidad, dependen de qué tipo de proceso sea y cuál sea el propósito de este proceso. Ahora, vamos al siguiente punto, al siguiente momento de la evaluación, que es durante el proceso. Y aquí, pues, nos hace posible el aprendizaje, porque al iniciar un proyecto, por citar un ejemplo, un proyecto comunitario, un proyecto, el que sea, entonces aquí no nos vamos a esperar a terminar el proyecto para evaluar qué es lo que se puede mejorar, ni tampoco nos vamos a quedar en la evaluación inicial, a partir de la cual vamos a diseñar las actividades. No, se tiene que evaluar durante todo el proceso con instrumentos como técnicas como la observación, como listas de cotejo, como análisis desde distintos puntos de vista. Y por eso es que hablamos de que la evaluación se lleva a cabo durante el proceso también. Y desde luego existe el momento de la evaluación final, que pues esta se realiza, como su nombre lo dice, en las últimas etapas del ciclo escolar, del periodo, del bloque, del proyecto, de la actividad o del proceso que ustedes hayan iniciado. Ahora, también dentro de los tipos de evaluación está aquí ya de manera concreta la diagnóstica, la formativa y la sumativa. En este caso, en la diagnóstica se homologa un poco con la inicial, porque esta se realiza previo a iniciar cualquier tipo de proceso educativo, que es el ejemplo que les mostraba hace unos momentos. De igual manera, es la base para diseñar estrategias. Y aquí voy a ser reiterativo al mencionarles de que la evaluación diagnóstica no es nada más la que se hace al inicio del ciclo escolar. Cuando ustedes van a trabajar el aprendizaje esperado de español, de matemáticas o el que ustedes gusten que tenga que ver, por ejemplo, con los seres vivos, ustedes realizan a veces una lluvia de ideas preguntando, a ver, niños, niñas, ¿qué saben de los seres vivos, de los animales ovíparos, de los animales vivíparos? Y ustedes en ese momento
A partir de esa lluvia de ideas, están realizando una evaluación diagnóstica y si se dan cuenta de que sus niños y niñas ya traen ciertas nociones o conocimientos sobre ello, entonces ya no parten desde lo basiquísimo, no desde cero, pues ya tienen un punto de partida distinto, o al menos así debería ser, ¿sí? Posteriormente tenemos la evaluación formativa, que esta nos habla de valorar el avance en los aprendizajes, en el aprendizaje, y mejora la intervención del docente. En este caso, la evaluación formativa es este proceso a partir de cuál, o este tipo de evaluación que se lleva a cabo durante todo el proceso y nos ayuda para regular la enseñanza-aprendizaje. De estas se desprenden algunos subtemas o subdivisiones, digámoslo así, de evaluación que nos habla de la evaluación interactiva, la retroactiva y la proactiva. ¿Sí? En este caso, la interactiva, pues me parece que los nombres son bastante ilustrativos. La interactiva es aquella en la que participan no nada más el docente, sino también algunos estudiantes o todos y todas quienes están como alumnos y alumnas. Puede participar el directivo, el docente de otro grupo, entre otras cuestiones, entre otras figuras, perdón. La retroactiva es aquella en la que se lleva a cabo una actividad, estamos evaluando, pero hay ese intercambio, ese diálogo, a partir del cual yo puedo brindar retroalimentación, comentarios, críticas, si es que fuera necesario, y brindar esas oportunidades de las que hablábamos hace un momento en la otra tipología de la evaluación. Y la proactiva, compañeras, compañeros, pues bueno, aquí se trata precisamente de que a partir de esta interacción y esta retroactividad que tiene la evaluación, de este diálogo, pues surja precisamente la mejora en cuanto al proceso no nada más de evaluación, sino del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos lleva a que todos esos acuerdos que dialoguemos, que discutamos, tienen que construir el conocimiento y además de construir el conocimiento también nos tienen que llevar a mejorar estos procesos de evaluación. Ahora, dentro de la evaluación existen ciertos elementos y estos elementos se establecen en el documento a partir de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se evalúa? Y en este caso, este punto también es sumamente importante que lo tomen en cuenta para el examen, porque a veces en nuestra práctica cotidiana no tenemos del todo claro qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? ¿Qué es lo que se evalúa? Insisto, al menos desde el punto de vista del documento y que, pues bueno, así debería de ser. No vamos a evaluar la conducta, no vamos a evaluar tampoco el uniforme, ni la puntualidad, nada de eso. Se evalúan los aprendizajes esperados, que son los que están vigentes hasta el momento dentro de los documentos que propone la guía de estudio. Y luego, estos aprendizajes esperados, ¿para qué se evalúan? Bueno, pues se evalúa precisamente para aprender, para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y crear oportunidades para el aprendizaje. Por eso se evalúan y no nada más se miden. Cuando se evalúa, pues aquí se habla de un proceso cíclico que involucra a la tipología y los momentos que vimos hace rato y con la inicial y todas esas que ya mencionamos. ¿Y cuándo se evalúa? Pues bueno, también al inicio, durante el proceso y al final. Y volvemos a empezar al inicio, al proceso y al final. Por eso se habla de un proceso cíclico. ¿Cómo se emite un juicio de valor? Primero, respecto al desempeño y no a la persona. Y aquí es muy importante mencionar esto, porque en el momento en el que ustedes personalizan estos juicios de valor, entonces ya no estamos hablando del aprendizaje. Ya estamos hablando de una intención de evidenciar que la persona está equivocada y en realidad no estamos respetando esta situación de que estamos evaluando el desempeño, es decir, lo que se realiza académicamente hablando. Y si no lo hacemos de esta forma, entonces caemos nuevamente en las recurrencias de las mediciones, de los juicios sin un carácter pedagógico y esto propicia pues, muchísimos otros problemas que se desencadenan. Además, para emitir un juicio de valor, se tienen que establecer criterios. No puede ser de la nada ni de los supuestos de la docente o el docente. Tiene que haber ciertos criterios que surgen precisamente a partir de los aprendizajes esperados. Cuando ustedes emprenden un proyecto o una actividad en el área donde trabajan, no deben de partir de la nada. Desde el principio deben de tener claro el propósito de la actividad y cómo es que van a evaluar esa actividad. Y en ese cómo es que van a evaluarlo para poder generar un juicio de valor, entonces tienen que partir de esos criterios que ya socializaron y dialogaron con en este caso, las personas evaluadas.
Y todo esto tiene que ser con base en evidencias, insisto, no desde los supuestos. En algunas ocasiones seguramente se han encontrado con docentes o directivos que le dejan todo a la memoria y dicen, bueno, a ver, se me hace que Juanito creo que no me trajo 2 tareas y creo que no participa muy bien. Entonces, con todo eso, se me hace que se merece un 7. ¿Por qué? Pues porque el otro sí participa y él ya tiene 8. Entonces, no se trata de eso, de esos tanteos ni de ese tipo de estimaciones. Aquí debe de haber evidencias, ¿sí? Para poder generar este juicio de valor. Ahora, los elementos de la evaluación, aquí hablamos de cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación, ¿sí? En este apartado participan alumnos y alumnas, madres, padres o tutores, autoridades escolares y autoridades educativas de las entidades. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Bueno, pues aquí se toman decisiones, se mejora el desempeño y se identifican las áreas de mejora. Aquí es muy importante hacer énfasis en quienes participan en la evaluación, porque muchas veces creemos que nada más son docentes y alumnos tal vez, pero únicamente de manera pasiva, pero en realidad no, porque la evaluación educativa y la evaluación de los aprendizajes no se lleva a cabo únicamente dentro de los salones, ni es únicamente por parte del docente. En ese sentido, entonces aquí nos preguntaríamos, a ver, ¿quién evalúa? Si ya dijimos que no nada más es el docente o la docente, entonces, ¿quién evalúa? Y aquí nos habla de las formas de evaluación docente, ¿sí? En este caso. Y si hablamos de la evaluación docente, entonces aquí nos la clasifica en 3 aspectos, en 3 tipos. Primero, la interna, que esto es que evalúa únicamente el docente y únicamente dentro de los salones de clase, ¿sale? Luego tenemos la forma de evaluación externa. Esta se realiza por algún docente o personal educativo que no labora dentro de la escuela. No sé si recuerden cuando existía la prueba planea que era aplicada por evaluadores externos o enlace o algunas otras pruebas que se realizaban dentro de las escuelas y las realizaban personas que no pertenecían al plantel, a la plantilla docente. Esa es la externa. Y la participativa es la que realiza el docente en su grupo, pero que también pueden apoyar el directivo, la supervisión, puede apoyar también un compañero o compañera docente, y de esta manera crean instrumentos, los aplican, dialogan, discuten y emiten juicios de valor, pero en conjunto. Ya no es nada más la tarea del docente o la docente del grupo. ¿De acuerdo? Luego tenemos los tipos de evaluación. La autoevaluación, que esa, pues bueno, esa es la que realizamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Yo evalúo mi desempeño o evalúo cualquier proceso que yo mismo hice. ¿Sale? Luego, la coevaluación. La coevaluación tiene una característica bien interesante que es clave para entender de qué se trata. La coevaluación es, por ejemplo, cuando se evalúa un alumno de segundo grado, evalúa a su compañera igual de segundo grado, sea del mismo grupo o de otro grupo. La coevaluación también es cuando un docente de frente a grupo evalúa a otro docente frente a grupo. La característica de la coevaluación es que debe de ser en igualdad de circunstancias, es decir, que sean 2 personas pares las que se estén evaluando. Esa es la característica. Y en el caso de la heteroevaluación, es la que realiza el docente hacia las y los estudiantes, ¿sí? La que realiza el directivo hacia las y los docentes, donde estamos hablando de que la característica es que jerárquicamente, hablando en términos del organigrama oficial, no están en igualdad de circunstancias, ¿sí? Esa es la heteroevaluación. Enseguida, tenemos el aspecto de cómo se evalúa, ¿sí? Y hay estrategias y hay instrumentos también, que es muchas veces con los que más se batalla. Porque al momento de decir, a ver, sí, pues voy a evaluar, pero ¿con qué evalúo? Y a veces cometemos ciertas imprecisiones. Ah, es que yo evalúo con el libro. Ah, pero ¿cómo que con el libro? Sí, es que cuando contestan el libro, ahí ya estoy evaluando. Sí, el libro pudiera ser un instrumento, pero entonces, ¿qué es lo que vas a evaluar ahí? Si nada más estás poniendo cuántas buenas y cuántas malas tuvo en el ejercicio, entonces no es evaluación.
es medición en el mejor de los casos. Yo evalúo con el cuaderno. Ok, pero ¿qué aspectos tomas en cuenta para evaluar el cuaderno? Si les pusiste una actividad, un resumen, un ensayo, debe de haber ciertos elementos a evaluar, porque de lo contrario se torna ambiguo este proceso y bueno, Elizabeth ya hizo su ensayo y pues ya como lo hizo, entonces ya tiene 10. Alex ya hizo su ensayo, le quedó un poquito menos de calidad o menos bueno que el de Elizabeth, pero como ya lo hizo y mi criterio era nada más que lo hiciera, pues también tiene 10. ¿Vale? El de Miriam tampoco cumple con los requisitos de un ensayo, es más, pues más bien parece un resumen, pero como yo no puse los criterios claros, entonces ya me lo entregó y ya debe de tener 10. ¿Sí? En ese sentido, siempre hace falta algún instrumento extra donde vengan los indicadores o los niveles de desempeño o cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para evaluar estas producciones o estos procesos que ustedes van a emprender con su grupo. Ahora, dentro de las estrategias e instrumentos, de acuerdo con el documento que tenemos en cuestión, están los informales, semiformales y formales. Aquí dentro de los informales tenemos la observación, los diarios de clase y las preguntas orales. La observación, compañeros y compañeras, consiste sí, como su nombre lo dice, en observar, pero lo más recomendable o lo más viable sería que tuvieran ustedes aspectos que van a observar. Porque observar, podemos observar muchísimas cosas, pero si no tenemos claro qué elementos o qué aspectos vamos a observar del proceso que estamos llevando a cabo, pues entonces nos vamos a perder en un mar de información y el procesamiento de dicha información para tomar las decisiones se vuelve muchísimo más complicado. Ahora, en los semiformales hablamos de textos amplios, de ejercicios en clase, de portafolios, tareas y trabajos, pero vuelvo al punto. Al momento de hablar de tareas y trabajos, no se trata de si son 5 tareas y nada más me trajo 2, entonces tiene tanto puntaje. No se trata de eso. Las tareas y trabajos sí son elementos para la evaluación, pero ustedes tienen que poner los criterios, establecer criterios para saber cuáles tareas y qué características deben de tener para poder ser consideradas para el proceso de evaluación. Y en los formales hablamos de exámenes, de mapas conceptuales, rúbricas, listas de cotejo y escalas de valoración. Y aquí, pues bueno, de esas yo creo que sí hemos escuchado bastante de cada uno de los ejemplos que aparecen aquí. Ahora, las responsabilidades del docente, de la docente, en el proceso de evaluación educativa, de evaluación de los aprendizajes, pues son estas que les pongo aquí, que menciona el documento, pero no son las únicas, ¿sí? De ahí que el documento mencione estas, pero también establece que pues, hay muchísimas más. A ver, aquí primero tenemos que ser mediadores entre el conocimiento y el aprendizaje de las y los estudiantes. Además, tenemos que ser profesionales reflexivos que de manera crítica examinemos nuestra práctica. De eso nos debe llevar a tomar decisiones y solucionar problemas pertinentes al contexto de la clase. Por eso cuando se habla de evaluación del aprendizaje, de evaluación educativa, la rúbrica o los criterios que tomen en cuenta Edna no van a ser los mismos que va a tomar en cuenta Blanca, ¿sí? Las orientaciones y la base del aprendizaje esperado sí va a ser el mismo, pero los criterios que tome ella para el trabajo que van a realizar o para las características de su grupo no van a ser los mismos que los de Alex, porque son contextos diferentes, porque son personas diferentes y además porque a final de cuentas ese instrumento no necesariamente me va a dar los elementos para tomar las decisiones que requiere el grupo con el que estoy trabajando. Además de eso, se tiene que analizar críticamente las propias ideas, es decir, como docentes, decir, a ver, se me acaba de ocurrir esto. Pero esto que se me está ocurriendo, pues no pudiera que no funcionar porque no hay los recursos necesarios en la escuela o porque las características de mi grupo no son las adecuadas para poner una obra de teatro con toda la escenografía y gastar mucho dinero porque pues, en el grupo pues, no hay, ¿sí? O porque yo como docente no tengo esa formación para trabajar el tema o el aprendizaje y entonces ahí tomo la decisión. Bueno, esta idea no la puedo llevar a cabo porque me falta capacitación, formación. Entonces me capacito, inicio un proceso de formación y entonces sí, llevo a cabo esa idea con el grupo.
De igual manera, debemos de promover aprendizajes significativos, prestar ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del alumnado. Y este punto me lleva, compañeras, compañeros, a que cuando ustedes estén leyendo las preguntas del examen, siempre, 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 todo lo que se haga o les pregunten o les digan en el examen, todo debe de estar encaminado al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Si en alguna de las opciones de respuesta les dice, vamos a hacer esto para que el profe no batalle, esa no es. Porque todo debe estar encaminado al aprendizaje de alumnos y alumnas, ¿sí? Nosotros, obviamente, como docentes, pues, claro que importamos, ¿verdad? Pero el centro, lo más importante es el aprendizaje de niños y niñas. Si algo de lo que ustedes vayan a hacer, aunque sí parezca evaluación, vulnera sus derechos o les hace ruido porque como que no es lo más adecuado y no les toma en cuenta, descártenla luego, luego. Ahora, por último, hay que establecer como meta educativa la autonomía y la autodirección de sus alumnos. La idea es de que las y los docentes en el proceso de evaluación sean autónomos en el sentido no de que hagan lo que quieran sin ninguna guía y orientación, porque para eso están las y los docentes, sino más bien de que sean capaces de identificar, por ejemplo, cómo aprenden, por ejemplo, qué estrategias les son de más utilidad, si les van a poner algún proyecto, dónde investigar, cómo investigar y qué información si les puede servir y qué elementos deben de tomar en cuenta para cumplir los propósitos de las actividades que ustedes les pongan. Ahora, este modelo de evaluación formativa, de evaluación con enfoque formativo, perdón, pues es un modelo de evaluación con enfoque formativo que debe de establecer y comunicar los criterios de evaluación. De repente, como docentes nos posicionamos como los conocedores o conocedoras de todo lo que existe, como que todo lo sabemos y porque yo soy el adulto y entonces yo sé lo que es bueno para mis alumnos y alumnas. Pero desde un enfoque formativo, los instrumentos y los criterios se deben de dialogar con el grupo, con los alumnos y alumnas, de acuerdo a sus características, ¿sí? No estoy diciendo que van a dejar así que hagan lo que quieran desde el punto de vista, desde los supuestos, sino que se tiene que dialogar, tomar acuerdos de los criterios, de las producciones y de todo lo que se pueda tomar acuerdos. Al sentirse partícipes sus alumnos y alumnas, créanme que se van a llevar unas muy buenas sorpresas. Ahora, si en el examen les preguntan sobre eso, sobre si es importante o no, no en esas palabras, pero pues tal vez ese sea el fondo, de dialogar estos instrumentos de evaluación, de establecer los criterios en conjunto, en colaboración, seguro esa es, porque eso es lo que se hace desde un enfoque formativo de la evaluación. De igual manera, tendremos que identificar dónde están los alumnos y alumnas, que esto habla de la evaluación diagnóstica e inicial, y hasta dónde pueden llegar, porque si les exigen de más allá de sus capacidades, se van a frustrar y de todos modos no se va a alcanzar el propósito. Si les ponen actividades demasiado fáciles, entonces pues no van a propiciar que lleguen al siguiente nivel. Se debe retroalimentar a las y los estudiantes y también supervisar el propio desempeño. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y a partir de eso, seguir tomando decisiones para la mejora. Esto grábenselo muy bien. La evaluación es para tomar decisiones para mejorar. Si en las preguntas del examen algo no cuadra con eso, entonces no hablamos de evaluación formativa, ni siquiera de evaluación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta evaluación que propone el documento, la evaluación educativa y de aprendizajes, se manejan tres ámbitos ahí. El primero es el ámbito individual, que habla de las competencias del docente. Si yo como docente no soy capaz o no tengo el dominio de la teoría o de la metodología para diseñar y aplicar instrumentos durante el proceso de evaluación, entonces tengo que fortalecer esas carencias que tengo a través de la formación, a través de cursos, capacitaciones. Si hay una pregunta que dice, el docente no sabe cómo diseñar una rúbrica, ¿cuál es la estrategia que debe de llevar a cabo? Y una dice, comprar las rúbricas, pues no, esa no es. Está muy obvia, pero pudiera ser. Si otra dice, debe de capacitarse y tomar cursos de actualización para realizar una evaluación que sea pertinente y todo eso, muy probablemente esa sea. Y si hay otra que dice todo eso, pero que dice para mejorar el proceso, entonces es esa, ¿sí? Porque muchas se parecen y hay ciertas palabras clave, en este caso sobre la evaluación,
que ustedes debieran considerar para poder elegir la respuesta correcta. Además, está el ámbito de lo colectivo, que esto implica, y a propósito de los consejos técnicos, que se dialogue de manera participativa, ¿sí? En colectivo, en colegiado, en colaboración, para el diseño de los instrumentos, para las estrategias y para ver cuáles son las opciones más adecuadas precisamente para este proceso de evaluación formativa, evaluación de los aprendizajes. Y de igual manera, el ámbito material, que es donde se analizan, se recaban, se toman en cuenta las evidencias que nos van a llevar a tomar decisiones. Las evidencias, compañeras, compañeros, no confundir con que son nada más fotos o videos, ¿eh? Las evidencias pueden ser las producciones de sus alumnos o alumnas, las rúbricas que ustedes desarrollaron y aplicaron, la lista de cotejo de la coevaluación con la que Juanito evaluó la presentación o exposición de Laurita, por ejemplo. Todas esas son evidencias. Las observaciones, los registros de observación que ustedes hacen también son evidencias. No nada más las fotos, sino nada más los videos, perdón. Y eso les debe de llevar a tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar. Y aquí termino prácticamente con esto, con que la evaluación de manera bien concreta es un proceso donde se recaban datos con evidencias, además de todo, que nos sirven para tomar decisiones para mejorar. Si no hay mejora, entonces no es evaluación. Y bueno, hasta aquí dejo la presentación.